Bueno, buenas tardes. Hoy comenzamos con el tema trigonometría. Les comentaba recién que no alcancé a grabar que el apunte teórico sobre este tema lo encuentran en la pestañita que habilité hoy, que se llama también trigonometría. Y el primero de los apuntes en PDF que aparece ahí es un texto que dice también trigonometría y bueno, va a tener el desarrollo de todos los temas que vamos a ir viendo en forma resumida. Ahora se los voy a ir explicando yo. Pero ustedes tienen después para leer el apunte completo que está, ya les digo, ahí en el aula virtual. Además de ese apunte van a encontrar algunos otros, como siempre, complementarios, pero en fin, ustedes verán cuál les resulta más fácil de leer y de interpretar. Yo me estoy guiando por el primer apunte que dice trigonometría, se llama, ¿sí? Bueno, le decía que la palabra trigonometría proviene del griego trígono, que significa triángulo. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Sí? Ahí unas compañeras están diciendo que tienen que hacer recuperatorio y que está mal puesto la fecha, entonces no lo pueden hacer. Que dice el 2020. Ya se los habilito. Si me disculpan un segundito, entonces pongo pausa. Bien. Proviene entonces, les decía, de la palabra griega que dice trígono, que significa triángulo, y metrón, que se deriva en medida. Entonces, en definitiva, podemos resumir que la trigonometría es una rama de la matemática que se encarga de estudiar las relaciones entre las medidas de las longitudes de los lados y los triángulos de los lados y los ángulos de un triángulo, ¿sí? Como hablamos de ángulo, lo primero entonces que vamos a hacer es definir qué entendemos por ángulos, ¿sí? En principio, un ángulo es una porción del plano cualquiera delimitada por dos semirrectas que tienen su origen común en un punto O, al cual le denominamos vértice, ¿sí? La semirrecta, normalmente la medida de los ángulos, por convención, se miden en sentido antihorario cuando el ángulo es positivo y se mide en el sentido de las agujas del reloj cuando la medida del ángulo es negativo, ¿sí? Entonces, medido así, en el sentido, digamos, antihorario, sería la medida de un ángulo positivo, ¿sí? Y cuando va en favor de las agujas del reloj sería negativo. A la primer semirrecta que delimita, digamos, el ángulo, se lo llama el lado inicial, y a la otra semirrecta es lado, vamos a llamarle el lado final. Entonces, la porción del plano que queda entonces delimitada por estas dos semirrectas, abarcando desde el lado inicial hasta el lado final, esa porción de plano es lo que nosotros vamos a definir por ángulo, ¿sí? El ángulo generalmente lo denotamos con letras griegas, como ser esta letra es la letra alfa, ¿sí? Bien. Para simplificar el trabajo con los ángulos, nosotros vamos a trabajar con lo que vamos a denominar ángulos orientados, ¿sí? ¿Y qué es un ángulo orientado? Ángulo orientado en posición normal, vamos a decir. ¿Cuándo vamos a decir que un ángulo está en posición normal? Vamos a escribir ángulos en posición normal. Vamos a decir que un ángulo está en posición normal cuando el vértice del ángulo coincide con el origen de un sistema de coordenadas rectangulares. Un sistema de coordenadas rectangulares es el sistema XY, como lo conocemos habitualmente, ¿sí?
Y entonces un ángulo, vamos a decir que está en posición normal cuando el vértice del ángulo coincide con el origen de coordenadas, ¿sí? O sea, ahí vamos a poner el vértice. Y el lado inicial del ángulo coincide con el eje X. Haciendo rotar ese lado inicial, en sentido de, como dijimos hoy, en contrario a las agujas del reloj o a favor de las agujas del reloj, por ejemplo, si esta semirrecta la hago rotar y llego, por ejemplo, hasta esta posición, voy a obtener allí la otra semirrecta que va a delimitar el ángulo, a la cual esa semirrecta la llamamos el lado inicial, el eje X siempre, y hasta donde llegué sería el lado final, digamos. ¿Sí? Entonces la porción que queda delimitada, midiendo siempre desde el eje X en sentido antihorario para que sea positivo, o en sentido horario, si quisiéramos que la medida del ángulo sea negativa, esa porción del plano, vamos a decir que el ángulo en ese caso está en posición normal, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir, por si le hice mucho enredo, el ángulo va a estar en posición normal cuando el vértice coincide con el origen de coordenadas de un sistema cartesiano rectangular, el lado inicial coincide con el eje de las X, ¿sí? Entonces, en este caso, este sería el lado inicial del Profe, eje. ¿lo puede volver a repetir? Sí, diremos que un ángulo va a estar en posición normal cuando el vértice de ese ángulo coincide con el origen de coordenadas, ¿sí?, de un sistema cartesiano rectangular, ¿sí?, un sistema común XY, digamos, ¿sí? El lado inicial coincide con el eje X y el lado final sería en este caso la semirrecta que va a delimitar el ángulo, ¿sí? Entonces esta porción del plano es el ángulo que cuando lo mido desde el eje de las X en sentido antihorario será positivo, y si lo mido desde el eje de las X hacia abajo, digamos, en sentido horario, por ejemplo, si me tomo desde acá para este otro lado, puedo encontrar acá, vamos a llamarle a este otro, el ángulo beta. Este ángulo beta sería negativo, en este caso, ¿sí? Y así podemos observar que el ángulo puede caer en cualquiera de los que denominamos cuatro cuadrantes. ¿Se acuerdan que cuando la X y la Y era positivo, denominábamos el primer cuadrante? Si el lado final quedaría ubicado en este otro cuadrante, le denominamos segundo cuadrante. Bueno, y así siguiendo, acá abajo teníamos el tercer cuadrante, y finalmente por acá teníamos el cuarto cuadrante, ¿sí? Bien, de esa manera entonces definimos lo que va a ser para nosotros un ángulo ubicado en posición normal. Simplemente es el ángulo ubicado en un sistema cartesiano, ¿sí? Una vez que definimos qué entendemos por ángulo, cómo se miden los ángulos, necesitamos tener una unidad de medida. Para medir, vamos a poner sistema de medición de ángulos. Nosotros para medir los ángulos podemos utilizar diferentes sistemas. El sistema sexagesimal y el otro sistema, ¿cómo es? El sistema, no me sale, el sistema circular, que es cuando los ángulos se miden en radianes. En el sistema sexagesimal, esperen que voy a mirar. En el sistema sexagesimal, sexagesimal, la unidad es el grado.
grado, podríamos decir sexagesimal. ¿Sí? Sexagesimal, que es el sistema que todos conocemos. Cuando vamos a medir un ángulo, decimos, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, 40 grados, un ángulo de 90 grados. ¿Sí? La unidad es el grado sexagesimal, que se simboliza con el cerito. ¿Sí? Y luego tenemos los múltiplos y los submúltiplos, donde decimos que un grado tiene 60 minutos, ¿sí? Y un minuto tiene 60 segundos. Es como, digamos, el sistema es como la medida de, como medirle, digamos, las horas, minutos y segundos en la fecha, digamos, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? Grados, minutos y segundos, ¿sí? Bueno, ese es el sistema sexagesimal, ¿sí? Donde en ese sistema un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, se divide en 90 partes iguales y cada una de esas partecitas representa un grado, ¿sí? O sea, un ángulo recto lo dividiría en 90 partes iguales. Bueno, imagínense que todas estas liñitas representarían un avance de a un grado, ¿sí? Y cada una de esas subdivisiones representa un grado, ¿sí? Es el ángulo recto dividido en 90 partes iguales, eso representaría un grado sexagesimal, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y como vuelvo a repetir, entonces, un grado tendría 60 minutos y un minuto 60 segundos. Ese es el sistema habitual en el cual trabajamos siempre para medir los ángulos, ¿sí? Y el otro sistema es el sistema circular. En el sistema circular, la unidad es el radián. La unidad es el radián, ¿sí? Y lo voy a escribir acá arriba, la definición de radián, porque es una pregunta que siempre hacemos en los parciales o en los finales, ¿sí? ¿Cómo se define un radián? ¿O qué es un radián? La unidad es el radián, es la unidad de medida del sistema circular, ¿sí? ¿Y qué es un radián? Un radián es la medida de un ángulo que abarca un arco. Ahora les voy a explicar qué significa esto. Que abarca un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Es decir, entonces, un radián, siempre nos ubicamos en un sistema de ejes cartesianos X, Y, dijimos, ¿cierto? Entonces, en ese sistema X, Y, si yo dibujo un ángulo que queda delimitado, un ángulo en posición normal, ¿sí? Y entonces, imagínense que dibujo una circunferencia de radio R, la cual podría ser así, si este fuera el radio R, ¿sí? Entonces, un radián dice que es la unidad del sistema circular. Pero ¿cómo se define un radián? ¿Sí? La medida de un radián es la medida, dice, de aquel ángulo que abarca un arco, es decir, el arco que abarca sería desde acá hasta acá.
Este sería el arco, ¿sí? El arco que abarca este ángulo. Supongamos que este es el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo que abarca, si yo pudiera medir, por ejemplo, con un hilito, mediría el contorno desde este punto hasta este punto, ¿sí? Supongamos desde este punto O hasta este punto P, mido con un hilo este contorno, ¿sí? Y ese contorno sería la longitud del arco que abarca este ángulo, ¿sí? Entonces, un radián dice que es, vuelvo a leer acá, un radián, entonces, ¿qué es? La medida de un ángulo que abarca un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia, ¿sí? En este caso sería igual al R. Es decir, si yo tomo, como les decía, la medida desde este punto O hasta este punto P, y esa medida coincide con el radio de la circunferencia, es decir, coincidiría con esta medida, eso sería un radián, ¿sí? En un radián, entonces, la longitud del OP, la longitud OP, ¿sí? De ese arco, es igual a la longitud del R, ¿sí? Cuando digo longitud sería la medida, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la medida del radio, de la circunferencia, tiene que ser igual a la medida OP, del arco OP, ¿sí? Y O fíjense que sea, esa medida, tiene que estar toda esta circunferencia de las mismas medidas, ¿o no? eso es lo que le iba a decir ahora, fíjense que la medida de ese ángulo, que es un radián, justamente no depende de qué tan grande sea la circunferencia, porque si yo tomaría una circunferencia más grande, imaginemos que tomo una circunferencia más grande, así supongamos, y acá en este caso yo tendría que tomar la longitud de este arco, va a ser más grande, vamos a llamarle O' y P', P', ¿sí? Con una rayita arriba quiere decir prima, ¿sí? Si yo mediría desde O hasta P', esta longitud es más grande. Pero también sería más grande el radio de la circunferencia, o sea, acá yo tendría otra longitud R, que sería un R', digamos, que es más grande. Entonces, no importa qué tan grande o tan chiquita sea la longitud de la circunferencia, la medida del ángulo va a ser la misma en radianes. Si yo digo, ese ángulo mide 18 radianes, ¿sí? No importa qué tan grande sea la circunferencia, porque la relación entre la relación entre la longitud del arco y la longitud del radio de la circunferencia, mientras sea la misma, se va a mantener la misma medida para el ángulo, ¿sí? Porque si no estaríamos sonados. Si yo tomo circunferencia más grande y la medida del ángulo es distinta, entonces no puedo definir que un radián, no lo podría definir de esa manera, porque para un radián tendría diferentes medidas, si tomo distintas circunferencias, ¿no es cierto? Entonces no importa qué tan grande o tan pequeña sea la circunferencia, mientras la longitud del arco sea igual a la longitud del radio, eso va a ser para nosotros lo que definimos como un radián. Y esa es la unidad de medida del sistema circular, ¿sí? Bien. Y para tener una noción entre los grados y los digamos, los ángulos medidos en el sistema sexagesimal o en el sistema circular, nosotros sabemos que la longitud o la medida del ángulo alfa, en radianes, es justamente alfa igual a la longitud del arco OP, la medida del arco OP, sobre
la medida del radio de la circunferencia, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos que para un ángulo que mida un giro completo en la circunferencia, o sea, si yo tomo un ángulo que dé la vuelta entera, conocemos que en ese caso el ángulo de un giro, decimos, tiene una medida de 360 grados. ¿Se acuerdan? Cuando doy la vuelta completa, ese ángulo, si arranco del eje X y llego de vuelta hasta el eje X, ese ángulo tiene una medida de 360 grados. ¿Sí? Además sabemos cuánto va a ser la medida de una circunferencia. Voy a borrar y la voy a dejar con una sola circunferencia para no hacer tanto lío de líneas. Si yo tengo el sistema, como decíamos, XY, tengo una circunferencia de radio R, XY, y el ángulo alfa, supongamos que sea este, ¿sí? Y acá yo tengo, como decíamos, la longitud OP. Y este sería el arco. Este que dibujé acá no es de un radián, es un ángulo cualquiera, ¿sí? Un ángulo alfa, ¿sí? Para ese ángulo alfa, si yo quiero saber cuál es la medida de ese ángulo en radianes, lo que tendría que hacer es saber la longitud, OP, dividido la longitud del radio de la circunferencia, ¿sí? Pero nosotros sabemos, como les vuelvo a repetir, si la longitud OP fuera de una circunferencia completa, nosotros sabemos medir cuánto mide el contorno o la circunferencia completa en un círculo, ¿sí? La circunferencia completa del círculo es el perímetro. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro de la circunferencia? Y si es una vuelta entera, entonces el perímetro de la circunferencia se calculaba, ¿se acuerdan? Haciendo 2pi por el radio, 2pi por r, justamente, siendo r el radio de esa circunferencia. Y bueno, si hacemos esa división, 2pi por r dividido r, el r con el r se puede simplificar. Y ahí encontramos una equivalencia entre los grados sexagesimales y los radianes. Podemos decir entonces que 360 grados equivale a pi radianes, ¿sí? Perdón, a 2pi radianes. Dos pi radianes. A ver, lo voy a escribir a ver si entra más grande acá abajo. 360, dije. 360 grados. ¿Se alcanza a ver el 360 ahí o está cortado? A ver, no veo la pantalla. Se ve, profe, se ve. ¿Se ve bien? Bueno, entonces esto mismo lo escribo acá. 360 grados equivale a 2pi radianes. Y a partir de esa relación nosotros podemos entonces expresar la medida de un ángulo, ya sea en radianes o en el sistema sexagesimal, ¿sí? En realidad la conversión que más usamos es la mitad, tomar la mitad de esto. Decimos después que la mitad de 360 sería 180, va a ser entonces la mitad de 2pi sería pi, radianes. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto será la medida de un radian? ¿Por qué lo había dibujado yo más o menos por acá? Les había hecho el dibujito hoy para decirle un radian a cuántos grados equivale. Y bueno, un radian, si yo quiero saber a cuánto equivale un radian, o a cuántos grados en el sistema sexagesimal me refiero, ¿sí? ¿Será un equivalente a un ángulo de 30 grados, o serán 50 grados, o será un poco más? ¿A cuánto equivale un radian? Y bueno, ahí podemos usar esta relación, que pi radianes equivale, nosotros dijimos, a 180 grados. ¿Sí? Si yo quiero saber un radian,
equivaldría a X, ¿sí? Entonces, es como hacer una regla de 3 simples, ¿sí? ¿Se entiende? Si pi radianes equivale a 180, 1 radianes equivale a ¿cuánto? A 1 por 180 sobre pi. Haciendo esa cuentita me da, si ustedes en la calculadora hacen 180 dividido pi, poniendo como pi el número pi, ¿no es cierto? Que vale 3,14 y pico, ¿sí? Que lo tienen en la calculadora. O sea que si hacen 180. 57,32. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto les dio? 57,32. Pero Bien. dice 3,14. Claro. A mí me da, vos tomaste, claro, 3,14, bien. A mí me da 57, le voy a poner el número que me Profe, parece. antes del 180 pusiste un 1. Perdón, ¿cómo? Antes del 180 grados, ¿pusiste un 1? Sí, porque hice esta cuentita. El 1 se multiplica por el 180 y se divide por pi, para hacer una regla de 3 simple, estoy diciendo, ¿sí? Este número va multiplicado por el 180 y dividido por pi, ¿sí? Eso me da 57,29, 57 y pico. Estos serían grados, ¿sí? Si ustedes lo quieren pasar a grados, minutos y segundos, tienen que apretar la teclita que en la calculadora aparece justamente como grados, minutos y segundos. Si presionan esa teclita, luego de presionar esa teclita, grados, minutos y segundos, les quise poner ahí la teclita, el dibujo de esa teclita, les va a decir que esto equivale a 57 grados y 17 minutos aproximadamente. Si quieren poner después, 44 segundos. ¿Sí? O sea, un ángulo de 1 radian equivale, en el sistema sexagesimal, a un ángulo de 57 grados, más o menos. ¿Sí? Por eso yo lo había dibujado hoy por acá, ¿sí? Más o menos como un ángulo de 60 aproximadamente, ¿sí? Que quedaría más o menos por ahí. ¿Sí? Bien, con esta relación de que 180 equivale a pi radianes, ustedes pueden pasar de un sistema al otro. O sea, acá nosotros pasamos de radian al sistema sexagesimal, pero podemos pasar al revés. A lo mejor a mí me interesa saber en el sistema sexagesimal un ángulo de 35 grados, ¿a cuánto equivale en el sistema sexagesimal? ¿No es cierto? Vamos a poner como ejemplo si la consigna fuera expresar en radianes, a un ángulo alfa de 35 grados. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo usamos esta relación? Nosotros tenemos un ángulo de 35 grados. Y nosotros sabemos que 180 grados dijimos que eso equivale a pi, en radianes. ¿Sí? 180 sería acá. Y ahora yo quiero saber, uno de 35 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Sería X. Y acá hago la reglita de 3 simple, como les decía recién, multiplico cruzado. Es decir, el 35 multiplica por pi, el 35 serían grados, multiplicado por pi y dividido 180 grados. ¿Sí? Te Si queda... simplifican el 35 con el 180, generalmente los ángulos en radianes quedan expresados en fracciones de pi, cuando es posible, cuando eso es posible. Por ejemplo, en este caso, el 35 con el 180, si ustedes lo simplifican, les queda 7,36 avos. ¿Sí? Entonces ese ángulo va a ser
7/36 de pi. Y si quisiera aproximadamente, cuando yo digo radianes, un radian es un número real, ¿sí? Si ustedes hacen esta cuenta, 7 multiplicado por el valor de pi, que es 3,14 en radianes, dividido 36, bueno, esa cuenta les da... ¿Pero cómo lo simplificaste, profe? Bueno, en Ah, realidad sí, yo sí, lo sí. puse con la calculadora y me lo simplificó la calculadora, pero el 35 con el 180 lo puedo dividir por 5 en los dos casos. Entonces, el No, pero 35 ¿cómo lo dividido hiciste en la por 5 te calculadora? da 7, Porque... y el 180 dividido 5 te da 36, ¿sí? Si a este No, eso sí lo numerito lo entendí, profe, pero ¿cómo lo haces para simplificar en la calculadora? Ah, ahí te digo. Espera que ponga el número pi. Ahí está. A ver cuánto me daba esto. Me da 0,61 más o menos. En la calculadora, para que me lo simplifique, yo puse el simbolito este de fracción. Viste que cuando vas a poner una fracción, 3/2, ponerle 5/4, 7/10, vos ponés el simbolito este, y entonces arriba ponemos el 35, o aprieto primero el 35 y después el simbolito este de fracción, y abajo ponemos el 180, y cuando le das al igual, le das clic en el igual, ahí te lo saca simplificado y te pone 7/36 avos. ¿Sí? ¿Pudiste? Sí, profe, gracias. ¿Qué dice? A mí, Buenísimo. no sé, a mí se me ve medio, pero después del 736, ahí donde estás por borrar, ¿qué dice? ¿Una Z o una X? Donde dice Después del 0,61. 7/36, dice así, 7/36 avos, y este simbolito que es el número pi. ¿Sí? 7/36 avos pi. Y después este simbolito que Sí, quiere decir aproximadamente igual, o aproximadamente igual a 0,61. Es decir, si vos multiplicás 7 por el número pi, que es 3,14, dividido 36, eso te tendría que dar aproximadamente 0,61. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Con eso sabemos, digamos, expresar o sabemos medir los ángulos y expresarlo en distintas unidades. Ustedes en la calculadora tienen para pasar de un sistema al otro. O sea, cuando ustedes calculen el seno o el coseno de un ángulo, pueden poner la calculadora en el modo del sistema sexagesimal o en el sistema circular, es decir, con radianes. El sistema sexagesimal es el que dice el modo de, Modedec, ese es para el sistema sexagesimal, ¿sí? Y el otro mode, como dice, mode rad, dice acá, en la calculadora, es para el sistema circular. Entonces, ustedes tienen que calcular el seno de 3,5. profe, se ve Sí. pixeleado. Un par de chicos también se les ve así. Yo pensé que era la única, pero no, ahora que lo vi justo en el chat, se ve pixeleado. Eso puede Igual yo ser, me di cuenta que en tus rayitas están en rojo, capaz que no te anda muy bien el wifi. sí, puede ser que no me ande bien el wifi mío o el wifi de ustedes, no sé cuál será, pero es probablemente alguno de los dos que no esté andando bien. Yo acá estoy viendo la pantalla de mi compu conectado a internet y me estoy viendo bien, aparentemente. De todas maneras, cuando ustedes vean la clase grabada, se supone que ahí debería quedar bien. Así que bueno, de última después lo repasan ahí, en la grabación, ¿sí? Bien. En Y ese modo que vos estás diciendo, ¿en la calculadora o no? sí, eso para usar la calculadora en el modo de medición del sistema sexagesimal, ahí voy a poner modo DEG, que es el que viene habitualmente, Pero ya eso está en dónde ese modo. está. Sí, perdón. ¿Pero en qué parte está? O sea, vos apretás mode
¿Y dónde estás Mode. para poner, por ejemplo, como Bhaskara, por Y ejemplo, viste que hay que apretás, poner a qué ver, pará, en número y algunas eso? calculadoras tenés que apretar Shift Mode. En esta, por ejemplo, dice Shift Mode. ¿Lo encontraste? Sí, Bueno, sí, sí, Shift sí, Mode, y ahí en esta calculadora me pero aparece el 3 que dice Dev, el 4 dice Rad, sí. y los otros no lo vamos a usar. El otro que dice Gra no lo vamos a usar, ¿sí? Pero para la medición entonces Entonces, sería el eso, DEC por o el ejemplo, RAD, ¿de acuerdo? listo. Ahí lo encontré. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, una vez que sabemos medir los ángulos en los distintos sistemas y pasar de un sistema al otro, definimos lo que vamos a denominar razones trigonométricas. Recuerden que cuando nosotros empezamos dijimos que la trigonometría estudiaba las relaciones entre las medidas de las medidas de las longitudes de los lados y los ángulos en un triángulo. Bueno, empezamos definiendo cómo se miden los ángulos y ahora vamos a estudiar un poco esas relaciones entre las longitudes de los lados del triángulo y los ángulos, justamente. Y comenzamos con triángulos particulares, un caso particular que serían los triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces ponemos, o en el apunte lo van a encontrar, por ahí que dice razones trigonométricas de triángulos rectángulos. ¿Alguien preguntaba algo o no estaba, escuchaba yo un ruido por ahí? No sé si alguien preguntaba algo. ¿No? Bien. Bueno, razones trigonométricas del triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo, cuando hablamos de razones, las razones entre dos longitudes o entre dos medidas, una razón es una división. O sea, cuando yo hablo de división, estoy hablando de la división entre las medidas de las longitudes de los lados, ¿sí? Si a cada lado lo denominamos generalmente h, le llamamos a la hipotenusa, y supongamos que este es el cateto, uno de los catetos lo llamamos A, el otro cateto lo llamamos B, ¿sí? No necesariamente tiene que ser A igual a B, ahí parecería que A es igual a B, vamos a dibujarlo más así, no tan iguales a A y B. Y en ese caso, para que se vea la diferencia entre el A y el B, que el A es más grande, generalmente al A le decimos cateto mayor, y el B sería en este caso el cateto menor, ¿sí? Bien. Y si le llamamos a este ángulo, supongamos alfa, podría llamarle alfa al de arriba, o le ponemos al otro ángulo, le ponemos tita si quieren, ¿sí? Esta letra griega se llama tita, es como una O, ¿sí? Y esta otra le llamamos alfa, ¿sí? Bueno, entonces, si estudiamos las razones trigonométricas, como les decía recién, estudiamos las divisiones entre las medidas de las longitudes de los lados del triángulo, ¿sí? Entonces, como tengo 3 lados, voy a tener 6 razones posibles. Es decir, por ejemplo, una de las razones podría ser, por ejemplo, A sobre H, ¿sí? Esa es una de las razones posibles. Como les decía, hay 6, ¿sí? Podría haber tomado, si quiero, B sobre H, o podría haber tomado, qué sé yo, A sobre B, podría haber tomado estas mismas, pero al revés, es decir, H sobre A, o H sobre B, o B sobre A. Cada una de estas razones tiene un nombre,
¿sí? Referido al ángulo que estemos considerando. Es decir, si estoy considerando el ángulo alfa, cuando yo tome el cociente A sobre H, es decir, fíjense que en este caso A sería el opuesto del ángulo alfa, ¿sí? Cuando yo esté calculando el opuesto sobre H, que es la hipotenusa, eso va a representar el seno, que se escribe, se abrevia así, sen de alfa, o seno de alfa, ¿sí? Esta sería seno de alfa, que se abrevia sen alfa, ¿sí? Cuando esté tomando la medida de B sobre H, como B sería el cateto que se llama adyacente al ángulo alfa, entonces B sobre H, que sería adyacente sobre la hipotenusa, eso se denomina el coseno, que se abrevia COS, cos de alfa, ¿sí? Y cuando estoy tomando, con respecto al ángulo alfa, el cociente A dividido B, o la razón A sobre B, donde A sería ¿quién? El opuesto de alfa, y B sería el adyacente, cuando yo hago esa relación A dividido B, es decir, opuesto sobre adyacente, eso es la tangente, que yo lo abrevio con una T y una G, ¿sí? De tangente, acuérdense, de alfa, tangente del ángulo alfa. Y estas tres medidas, que serían, estas tres cocientes, que serían estas mismas, pero al revés, tienen el siguiente nombre. Cuando yo esté realizando la hipotenusa sobre el opuesto, que es A, siempre con respecto al ángulo alfa estamos mirando, ¿sí? Fíjense que A sería el ángulo que está opuesto, ¿sí? Perdón, el lado que está opuesto al ángulo alfa. Y entonces, cuando esté haciendo hipotenusa sobre opuesto, eso sería la cosecante, se llama, y se abrevia cosec, cosec de alfa, ¿sí? Cosec de alfa. Cuando esté realizando H sobre B, es decir, que sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que es el B, eso sería la secante. Fíjense que tienen nombres parecidos, las abreviaturas son parecidas, pero no se confundan, seno con secante, ¿sí? Seno se abrevia SEN, y en la calculadora lo van a encontrar como SIN en realidad. Pero secante, en la calculadora no está para empezar ninguna de estas tres, pero se abrevia SEC, secante de alfa, ¿sí? Y la relación inversa de la tangente, que la tangente era el opuesto sobre el adyacente, cuando yo esté haciendo al revés, el adyacente sobre el opuesto, eso se denomina la cotangente. Entonces lo abreviamos co, una T y una G, cotangente, ¿sí? Del ángulo, siempre del ángulo alfa. Como por ahí al principio cuesta acordarse esas relaciones, ¿a qué le llamamos seno? Al opuesto sobre la hipotenusa. ¿A qué le llamo el coseno? Adyacente sobre hipotenusa. Para acordarse de esas relaciones, hay una palabrita mágica que en realidad hay varias reglas mnemotécnicas que me sirven justamente para acordarme esas relaciones, ¿sí? Entonces, esa palabrita mágica que yo uso es SOH, es SO, después voy a poner K, con una H también, KH, TOA. ¿Sí? SOCATOA, pero teniendo cuidado donde ponen la H. O por ahí algunos usan la palabrita esa mágica que es en lugar de una H, una R, para saber más fácil dónde ubicar la H, ¿sí? SORCARTOA. Bueno, ¿para qué me sirve esa palabrita mágica? Justamente
ya les digo, si usan Sor-Cartoa, acuérdense que la R sería la H, la hipotenusa, ¿sí? Y si no, acuérdense de esta Socatoa, pero sería lo mismo, la misma idea. Entonces, la primera letra, en este caso, la S, hace referencia a la función trigonométrica. La función trigonométrica que vamos a usar es siempre el seno, coseno o tangente, que son las tres que están en la calculadora, porque estas otras tres, como les decía, no están en la calculadora, pero se pueden calcular fácil conociendo estas otras tres, porque como ven, son la misma función, pero al revés, ¿sí? Así que si ustedes hacen 1 dividido el seno, en realidad les va a dar la cosecante. Si hacen 1 dividido el coseno, les va a dar la secante. Y 1 dividido la tangente, les va a dar el valor de la cotangente, ¿sí? Conociendo una, pueden encontrar la inversa, ¿sí? Bien, les decía que la S es la que hace referencia a la función trigonométrica seno, en este caso, la S de seno, ¿sí? La C es la del coseno, y la T de la tangente, ¿sí? Seno, coseno y tangente, ¿sí? Entonces, la primera letra hace referencia al seno. Y las otras dos letras, en este caso O y H, les va a decir que, a ver si lo puedo escribir más prolijo acá, el seno es igual a O sobre H sería la O de opuesto, o de cateto opuesto, y la H de hipotenusa. ¿Está bien? La C, como les decía, hace referencia al coseno, y aquí es igual el coseno A y H, A sobre H. La A de adyacente y la H, como dijimos, de hipotenusa. Y por último, la T, lo escribo acá, de tangente, y aquí es igual la tangente al cociente de las otras dos letras, que sería en este caso la O de opuesto y la A de adyacente. ¿Sí? Bueno, esas serían las 6 razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, ¿sí? En principio comenzamos con los triángulos rectángulos y después vamos a hacer extensiva, digamos, esa definición para triángulos cualesquiera, ¿sí? Entonces, bueno, ahí van a encontrar algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, encontrar el valor de las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa de la figura, ¿sí? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, si me pide hallar el valor de las 6 razones trigonométricas. Para el triángulo bueno, supónganse un triángulo cuyos lados miden 3 y 2, ¿sí? Generalmente van a tener 2 de las medidas, ya sea 2 lados o un lado y un ángulo, y después en base a esos datos hay que calcular los demás, ¿sí? Entonces, si yo quisiera encontrar, por ejemplo, acá el valor de la... En realidad voy a tener que encontrar, primero que nada, el valor de la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras, que me decía que en un triángulo rectángulo, recuerden que este es un triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa al cuadrado, o sea, h al cuadrado en este caso, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, en este caso sería el 3 al cuadrado más 2 al cuadrado.
¿sí? Me queda entonces acá que h al cuadrado va a ser 9 más 4, 13, y por lo tanto h en este caso mide la raíz cuadrada de 13. ¿Sí? Bueno, conociendo ahora la medida de todos los lados, puedo sacar las 6 razones trigonométricas, por ejemplo, de este ángulo alfa. Tendría que decirme acá 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. Para el ángulo alfa en este triángulo, ¿sí? Donde el ángulo alfa lo ubico acá, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, comienzo con las 3 primeras razones trigonométricas y después hago las otras que son al revés. Las 3 primeras razones trigonométricas que están en la calculadora son seno, coseno y tangente, como ya dijimos recién, ¿sí? Entonces, diré aquí que el seno de alfa, ¿se acuerdan que seno que era igual? Miramos la palabrita mágica, SOHCAHTOA, y me dice que el seno era opuesto sobre hipotenusa. Bueno, en este triángulo, ¿cuál es el opuesto del ángulo alfa? Y bueno, si el ángulo alfa es este, el opuesto me diría en este caso 3. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Dijimos raíz de 13. Bueno, 3 dividido raíz de 13, eso va a ser lo que mide el seno de ese ángulo alfa. ¿Sí? Y así con las otras. El coseno de alfa, miro la formulita, es coseno era igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuánto mide? Si el ángulo alfa es este, ¿cuánto mide el adyacente? 2 sobre hipotenusa raíz de 13. Y entonces 2 dividido raíz de 13 es lo que mide el coseno. De la misma manera puedo sacar la tangente del ángulo alfa, que va a ser la medida de opuesto sobre adyacente, es decir, 3 dividido 2, en este caso 3 medios. Bueno, dando vuelta a estas 3 medidas, la que es al revés del seno dijimos que era la cosecante. Entonces, cosecante de alfa va a ser al revés, raíz de 13 sobre 3. La que es al revés del coseno será la secante. Entonces, secante de alfa será raíz de 13 sobre 2. Y bueno, la que es al revés de la tangente es la cotangente, que entonces cotangente de alfa va a ser 2/3 en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, así podría encontrar las razones trigonométricas de cualquier triángulo conociendo o teniendo algunos datos, ¿no? En principio, 2 datos tengo que tener, ¿sí? En el apunte se van a encontrar con, dice, ángulos característicos. Bueno, esos ángulos característicos son ángulos, digamos, particulares, que por ahí en las situaciones problemáticas se dan se usan bastante frecuente. Entonces conviene conocer el valor exacto de esas razones trigonométricas, ¿sí? Cuando digo el valor exacto, me refiero a que si ustedes acá hacen, por ejemplo, la cuenta, la raíz de 13 dividido 3, eso le va a dar un número irracional, es decir, le va a dar con infinitos decimales, ¿sí? No repetidos, o sea, no periódicos. El valor exacto sería raíz de 13 sobre 3. ¿Sí? Entonces, para esos ángulos característicos, se puede encontrar fácilmente cuánto mide el seno, coseno y la tangente en una forma similar a como hicimos acá recién. ¿Sí? Si dibujamos, por ejemplo, para un ángulo de 45 grados. Profe, le piden que miren el chat. Bien, ahí voy a mirar. Lo que pasa es que Desde el parcial. Ah, bueno. Ahora leo. Pausamos un ratito. Ángulos característicos, ¿sí? Volviendo entonces a los ángulos característicos, por ejemplo, si yo quiero para un ángulo de 45 grados, esto lo encuentran en el apunte donde dice ángulos característicos.
Dice ángulos característicos o particulares, ¿sí? Ángulos que se usan con frecuencia, digamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo te voy a plantear para un ángulo de 45 grados, lo que voy a hacer para encontrar un ángulo de 45 es considerar un triángulo isósceles, cuyos catetos miden 1, ¿sí? O sea, este cateto mide 1 y este otro cateto mide 1, ¿sí? Los dos catetos, digamos, miden 1, o sea, tiene dos lados iguales. ¿Se acuerdan? En el triángulo isósceles tenía dos lados iguales y dos ángulos también iguales. Y se acuerdan que en un triángulo, la suma de los ángulos interiores del triángulo, ¿cuánto tenía que medir? ¿Recuerdan? Eso lo van a usar también bastante en los problemas. ¿Cuánto mide la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo? Mide 180. ¿Sí? Entonces, si este ángulo si es un triángulo rectángulo, entonces este ángulo mide 90, quiere decir que entre estos dos también tendrían que medir 90, entre los otros dos, para que la suma de todos me dé 180. Pero como dijimos, en el triángulo isósceles también tiene dos ángulos que son iguales. Bueno, la suma entonces de dos ángulos, que entre los dos me den 90 y que sean iguales, la única posibilidad es que este ángulo sea de 45 grados. ¿Se entiende? Y este también. De esa manera encuentro un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora es como en el problemita que hicimos de ¿Podría ejemplo repetirlo, recién. por favor? Perdón, ¿cómo? No escuché la Si podría pregunta. repetirlo, no entendí. Ah, sí, podía repetir. Bueno, ¿cómo hago Que si para que... podría repetir. Sí. Sí. ¿Cómo hago para que aparezca, digamos, un ángulo de 45 grados? Yo dije, construyo un ángulo que sea, un triángulo que sea isósceles. Isósceles quiere decir que tiene dos lados iguales. Entonces vamos a dibujar este triángulo que sea isósceles y que sea rectángulo, ¿no? Aparte. Que sea rectángulo, es decir, quiere decir que tiene un ángulo de 90 y dos lados iguales. En el triángulo isósceles, si tengo dos lados iguales, también voy a tener estos dos ángulos que son iguales. Entonces, les decía que como en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores tiene que medir 180, y si estoy tomando un triángulo rectángulo, ya sé que uno de estos ángulos mide 90, quiere decir que entre los otros dos también tendrán que medir 90 para que la suma me dé 180. ¿Sí? Entonces, si este mide 90 y entre los otros dos también me tiene que dar 90, y aparte esos otros dos tienen que ser iguales, porque estamos con un triángulo isósceles, entonces sí o sí tienen que ser de 45 grados cada uno. ¿Sí? Ahí sí, si sumo todos los ángulos, 45 más 45 me daría 90, más el ángulo recto también 90, entonces la suma me da 180. ¿Sí? Ahí tengo dibujado entonces un triángulo, como el del ejemplo anterior, donde conocíamos dos catetos, con eso encontramos la hipotenusa, y con toda esa información puedo encontrar la medida de las 6 razones trigonométricas, es decir, el seno, el coseno, la tangente y las otras 3 que son al revés. ¿Sí? Lo primero que hacíamos era encontrar cuánto medía h, que es la hipotenusa. Decíamos que h al cuadrado tendrá que ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Es decir, en este caso, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Como son los dos iguales, h al cuadrado me quedará igual. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 2. Y quiere decir que h va a ser la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Bueno, si h mide la raíz cuadrada de 2, entonces de ahí ya puedo plantear a qué va a ser igual, por ejemplo, el seno de 45. Vamos a escribirlo abreviado, seno. Poníamos sen. Entonces, seno de 45
el coseno de 45, la tangente de 45, y después escriben ustedes las otras tres que serían estas mismas, pero al revés, ¿sí? Entonces, seno de 45. Supongamos que miro este ángulo de 45 que está abajo, ¿sí? Este que estoy señalando. Y quiero encontrar el seno. Recuerdo que el seno era opuesto sobre hipotenusa, entonces voy a decir, ¿cuánto es el opuesto del 45? En este caso, 1. Entonces, opuesto sobre hipotenusa me daría el valor del seno de 45, en este caso 1 dividido la raíz de 2. ¿Sí? Bien, ¿cuánto mide el coseno? Coseno de 45, lo mismo, pero nada más que ahí es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente también mide 1, o sea que sería 1 sobre la raíz de 2. Y la tangente de 45, ¿cuánto mide? Es opuesto sobre adyacente, que va a ser acá 1 sobre 1. En definitiva, tangente de 45 me va a dar 1. El seno de 45, ustedes van a encontrar el valor que está racionalizado, se llama, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso racionalizado? S1 dividido en la raíz de 2. Racionalizar significa que, o hacemos ese proceso de racionalizar para que no me queden raíces cuadradas en el denominador, ¿sí? Entonces, para que no me quede una raíz cuadrada en el denominador, yo a esta fracción, 1 dividido raíz de 2, la multiplico y la divido por la misma raíz, es decir, por raíz de 2 dividido raíz de 2. ¿Sí? Eso es racionalizar, multiplicar y dividir a esa fracción, en este caso por la misma raíz, ¿para qué? Ahora voy a ver para qué. Para que no me queden raíces en el denominador. ¿Sí? ¿Por qué no me van a quedar raíces en el denominador? Porque acá cuando yo diga raíz de 2 por raíz de 2, me va a quedar lo mismo que raíz de 2 al cuadrado abajo. ¿Sí? Arriba, 1 por raíz de 2 sería la raíz de 2. Y ahí fíjense que raíz de 2 al cuadrado, el cuadrado se simplifica con la raíz, y esto es equivalente a poner raíz de 2 dividido 2. ¿Sí? Entonces, en el apunte, ustedes van a ver que donde dice seno de 45, que a nosotros nos dio 1 sobre la raíz de 2, eso racionalizado es lo mismo que hacer esta otra cuenta, raíz de 2 dividido 2. ¿Sí? Y en el coseno lo mismo, como es el mismo valor, también va a ser raíz de 2 dividido 2. ¿Sí? Bueno, estas mismas tres, pero al revés, las voy a escribir acá, ya que están y tengo lugar, lo voy a escribir. La que era al revés de la tangente era la cotangente. Y la cotangente de 45, al revés de 1 sobre 1, sigue siendo 1. ¿Sí? También va a ser 1 sobre 1. La que es al revés del coseno es la secante. Entonces la secante de 45, si el coseno de 45 era 1 sobre la raíz de 2, la secante de 45 es raíz de 2 sobre 1, sería, dando vuelta a eso, raíz de 2 sobre 1 me queda raíz de 2. ¿Sí? También podría haber dado vuelta el raíz de 2 sobre 2, pero dado vuelta me quedaría la raíz abajo, o sea que habría que racionalizar de vuelta. Me conviene dar vuelta 1 sobre raíz de 2, que dado vuelta me queda ya raíz de 2. Y lo mismo para la que es al revés del seno, que es la cosecante de 45, y cosecante de 45, entonces también al revés de 1 dividido raíz de 2, me va a dar raíz de 2 dividido 1, que es raíz de 2. ¿Sí? Bueno, y ahí tengo las 6 razones trigonométricas para ese ángulo particular, que es 45 grados. De forma parecida, vamos a ver cómo hacemos para el ángulo de 30 y 60. ¿Sí? 30 y 60 son también algunos ángulos particulares que vamos a ver cómo hacemos para formar un ángulo de 60 o de 30. También tenemos que construir un triángulo, pero ahora si el alfa fuera 30 grados, o alfa
igual a 60, en realidad, cuando hagamos el dibujito de ese triángulo, se van a dar cuenta que tanto para 30 o 60 el triangulito o el dibujito es el mismo, ¿sí? Recuerden que para entonces el de 45 formamos un triángulo isósceles en cuyos lados miden 1, los catetos miden 1 centímetro o 1, la unidad que sea. Para un triángulo un ángulo de 30 o de 60, el dibujito también que vamos a hacer es un triángulo. Vamos a considerar un triángulo, pero en este caso un triángulo equilátero. Cuyos lados midan 2 unidades. De lado 2. ¿Sí? Un triángulo equilátero, lleva acento, de lado 2. ¿Sí? Entonces, triángulo equilátero, ¿se acuerdan que quería decir equilátero? Que tiene todos los lados iguales. ¿Sí? Entonces, este lado mide 2, este lado mide 2. Pero ahora lo que voy a hacer a ese triángulo equilátero lo voy a dividir tomando la altura. Es decir, es como que lo voy a dividir acá a la mitad. A ver, para que me quede más mejor, diría, el dibujo sería más así. Si no, no está tan equilátero, me parece. Bueno, tendrían que quedar los 3 lados igual. O sea, todo esto también debería medir 2, ¿no es cierto? Pero ahora yo a este triángulo lo voy a dividir acá a la mitad. ¿Sí? Tomando acá la altura, vamos a llamarle h minúscula a la altura. ¿Sí? Quiere decir que en ese triangulito, que sería la mitad, ¿no es cierto? Tomando esta mitad sola, este pedacito, que sería la mitad, va a medir 1, ¿sí? Porque si este triángulo, todo el lado medía 2, y yo lo estoy dividiendo a la mitad, me queda que este cateto mide 2. Este otro 2, que sería la hipotenusa, sería la hipotenusa, h, ¿sí? Porque al dividir este triángulo a la mitad, el ángulo recto, ¿dónde queda? Quedaría acá, ¿sí? Acá donde lo estoy dibujando. Este sería el ángulo recto. Entonces, siempre el lado, por así decir, que está opuesto al ángulo recto, esa es la hipotenusa, que por otro lado es el lado más largo que tiene el triángulo, ¿sí? Siempre el lado más largo va a ser la hipotenusa en el triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, entonces, al dividirlo a la mitad me queda un triángulo rectángulo, el ángulo recto lo dibujé acá, por lo tanto, la hipotenusa sería este que mide 2. Este cateto, que sería el más chico, mediría 1, y a esta distancia, desde la punta del triangulito hasta la base, sería entonces h, que es la altura, h minúscula la llamé, ¿sí? Para no confundir con esta h de arriba, a ver, le vamos a poner a esta medida, ¿sí? Que sería la altura del triángulo, ¿sí? Bueno, entonces, de nuevo, conozco la hipotenusa que vale 2, conozco este lado que mide 1, me estaría faltando este lado, que lo llamamos A, que no sé cuánto vale, ¿sí? Bueno, pero de nuevo, por Pitágoras, yo sé que el h al cuadrado tendrá que ser igual a 1 al cuadrado más a al cuadrado. Este h en realidad ya sé que es 2. O si quieren pueden poner 2 al cuadrado, directamente 4 es igual a 1 al cuadrado, que es 1, más a minúscula elevado al cuadrado. Si pasan el 1 al primer lado, al primer miembro, 4 menos 1 me quedaría 3, es igual a al cuadrado, y el cuadrado, si me pasan como la raíz de 3, sería lo que mide a. Bien, ahora necesito saber cuánto medirían los ángulos en un triángulo equilátero. Si el triángulo es equilátero, tiene todos los lados iguales,
y también todos sus ángulos iguales. Entonces, si son todos los ángulos iguales, es decir, los 3 ángulos iguales, y la suma de los 3 me da 180, ¿cuánto debería medir cada ángulo en el triángulo equilátero? ¿Qué me dicen ustedes? Los 3 ángulos son iguales y entre los 3 tienen que medir 180. ¿Cuánto mide cada uno? ¿Hay 90. alguno ahí o se fueron todos? Me dejaron hablando solo, me parece. No, profe. Si estamos en un triángulo equilátero, dijimos, todos los ángulos son iguales. Entonces, ¿cuánto mide cada ángulo? Si la suma de todos me tiene que dar 180. Alguien que se anime a opinar. Ahí en el chat, profe, pusieron 60. ¿No sería 60, bueno, muy 30? bien. Ah, porque Es- con el 90 yo lo asociaba. Claro, porque, a ver, si yo miraba el triangulito este más chiquito, sí, es más difícil darme cuenta, ¿sí? Pero si yo miro, miremos primero el triángulo completo, el equilátero, ¿sí? O sea, este va a medir, en total va a medir 60, este va a medir 60, y este otro también 60, o sea, todos los ángulos iguales. Pero, al dividirlo acá a la mitad, ¿qué va a pasar? Este de arriba va a seguir midiendo 60, ¿sí? Pero este de la punta, ¿cuánto valdría? La mitad, es decir, 30. 30. ¿Se dan cuenta? Ahí tendría entonces, para encontrar las razones para este triangulito, para el ángulo de 30 y para el ángulo de 60 también. Por eso le decía que con el mismo triangulito resolveríamos las dos situaciones, es decir, para un ángulo de 30 grados, es decir, cuando yo mire el de 30, estaría mirando el triangulito, este rectángulo que acá mide 30, ¿no es cierto? La hipotenusa mide 2, dijimos, el cateto opuesto al de 30 sería 1, y lo que ya encontramos acá, que sería la altura, mide la raíz de 3, ¿sí? Entonces, conociendo esas 3 medidas, yo puedo encontrar las 6 razones trigonométricas para el de 30, sería que el seno de 30 entonces me va a dar, el seno era opuesto sobre hipotenusa, es decir, un medio. El coseno de 30, el coseno era adyacente sobre hipotenusa, es decir, raíz de 3 es la adyacente sobre la hipotenusa, que vale 2, ¿sí? Y bueno, la tangente de 30, que sería opuesto sobre adyacente, sería 1 sobre la raíz de 3, que a eso, acuérdense que cuando la raíz queda abajo, lo racionalizamos multiplicando y dividiendo por la misma raíz. Multiplico y divido por raíz de 3, entonces arriba, ¿qué me queda? Raíz de 3 por 1, raíz de 3. Y abajo me va a quedar raíz de 3 por raíz de 3, que es raíz de 3 al cuadrado. Al simplificar el cuadrado con la raíz, me queda 3. Conclusión, que la tangente de 30 les va a dar raíz de 3 sobre 3. Sería el valor exacto, ¿sí? Y después encuentran ustedes las otras 3 que serían al revés de esta, ¿sí? Y de la misma manera, para el ángulo de 60, se las voy a escribir acá. La de 60 sería seno de 60, el coseno de 60 y la tangente de 60. ¿Cuánto va a quedar? A ver, veamos. El de 60 es el ángulo que está allá arriba. Ahora, lo voy a tratar de dibujar acá más grande, a ese triangulito. Allá arriba tengo entonces el de 60, la hipotenusa sigue valiendo 2, esto que era el valor del A, encontramos que medía raíz de 13, y este que sería 1, ¿sí? Este mismo triangulito lo amplié, digamos, acá abajo, ¿sí? Entonces, para el de 60, para el ángulo de 60, si yo voy a encontrar el seno, ¿se acuerdan? Opuesto sobre hipotenusa.
Entonces, ¿quién es el opuesto de 60? El que está enfrente sería el opuesto, y en este caso es raíz de 13. ¿Sí? Entonces, seno de 60 va a ser raíz de 13 sobre la hipotenusa, que sigue siendo 2. ¿Cómo va a ser el coseno de 60? El coseno era adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la adyacente Profe, sería, pero no para el de era raíz 60 de sería 3. 1 sobre la hipotenusa, que sigue valiendo 2. Y por último, la tangente sería de 60, sería la tangente, era opuesto sobre adyacente, sería raíz de 13 dividido 1. Dividido Profe. 1, y ahí tengo la ¿De dónde salió la tangente. raíz de 13? ¿Perdón? Ah, no, raíz de 13 no, raíz de 3 era. Ah, Ah, sí, yo te preguntaba lo mismo. Raíz de 3. Yo me quedé con el ejercicio de hoy, me parece que era raíz de 3. Entonces les dije, tangente de 60 va a ser la raíz de 3, y en todos los casos acá es raíz de 3, ¿sí? Bien. De acuerdo, raíz de 3 sobre 1, que es raíz de 3. ¿Estamos? Bueno, ustedes tienen calculado, ahí en el apunte están todos los valores para el seno, coseno y tangente de todos esos ángulos característicos, y después se incluyen en esos ángulos característicos el ángulo de 0 grados, el de 90 grados, ¿sí? Y tienen calculado ahí en una tablita de valores para seno, coseno, tangente y todas las otras funciones trigonométricas para los ángulos esos característicos, el de 0 grados, el de 90, el de 60, el de 30, el de 45, bueno, etcétera, ¿sí? Bien. Bueno, luego van a encontrar ahí un par de, unos cuantos en realidad, ¿no? Un par de ejemplos de situaciones problemáticas en donde se utilizan los triángulos rectángulos, ¿sí? Generalmente ese tema se denomina resolución de triángulos rectángulos. Porque son situaciones problemáticas en donde cuando ustedes bosquejen el problema, digamos, les queda generalmente justamente un triángulo rectángulo, ¿sí? A ver si encuentro en el trabajo práctico alguno de esos problemitas. Profe, ¿esto lo vamos a ir viendo el jueves o lo terminamos hoy? No, nos va a llevar el jueves también, sí. A ver si puedo... Esto lo vi justo el año pasado. Claro, porque sí, generalmente se ve en el último año del secundario, no, bueno, o en sexto, ¿no es cierto? Sexto año. Sí, estuvimos todo el año viendo esto. También lo del botón de la calculadora. Bueno, entonces dice, a ver, por ejemplo, el 8 creo de los problemas que tienen en el práctico 6, dice, para determinar la distancia entre dos puntos A y B, un topógrafo escoge un punto C que se halla a tantos metros de A y a tantos metros de B, y le dice que el ángulo ACB mide 90 grados. Ahora lo leo de vuelta más tranquilo. Pero bueno, tengo 3 puntos, A, B y C. A, B y C. Pero de tal manera que dice que el objetivo es determinar la distancia entre los puntos A y B, ¿sí? Y para ello dice que el topógrafo escoge un punto C que se halla a 375 metros de A, o sea, la distancia de C hasta A va a ser de 375 metros. ¿Sí? Y además me dice a 530 metros de B, ¿sí? O sea, la distancia del punto C al B
es de 530 metros. Sería esta distancia. Estos son metros y metros. Bien. Y además me dice que el ángulo, como dice, ACB mide 90. Suena medio feo ese nombre. No, ese sería el ángulo. Entonces lo dibujé mal ahí, perdón. Disculpen un cachito, a ver. ACB, el ángulo C tiene que ser de 90 grados. Entonces el dibujo sería así. Rectángulo en el C, ¿sí? C, acá vamos a poner el A y acá vamos a poner el B. Cuando me dice así que el ángulo ACB mide 90, la letra que está en el medio, o sea, el vértice, estaría en el punto C, el ángulo que está en el punto C, la letra del medio, diría, es el que tiene la medida de 90. ¿Sí? Vuelvo a repetir eso. Si me dice ACB, quiere decir que la letra del medio, que acá sería la C, ahí es donde estaría el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Por eso lo hice de vuelta al dibujito, y acá estaría de 90 grados. ¿Sí? Y ahora vuelvo a ubicar la distancia de A hasta C, me decía que medía 375, esto, y la desde C hasta B, un poco más larga, lo vamos a dibujar un poco más largo, porque me dice que la distancia de C a B, o de B a C, es de 530, o sea, un poco más. 530 metros. Bueno, o sea, el dibujito sería como lo dibujé ahora. ¿Ah? ¿Se entiende el problema más o menos? Bueno, entonces, el problema les pedía, vuelvo a repetir, a leer lo que les pedía, para determinar la distancia entre dos puntos, A y B, y todo lo que ya dijimos. Entonces, si le da todos esos datos, calcular la distancia de A hasta B. ¿Sí? O sea, esta distancia es lo que yo quiero averiguar. Supongamos que a esa distancia le llamo H, ya que sería la hipotenusa, ¿no es cierto? Bien. Bueno, en este problema es fácil, ni siquiera tengo que usar Sorcartoa ni nada de eso, porque ya conozco los dos lados, y este es un triángulo rectángulo, entonces ahí ya tengo este ángulo de 90 grados, ¿sí? Quiere decir que es rectángulo. Puedo usar el teorema de Pitágoras, que ya lo hemos usado antes, o sea que acá para encontrar H, simplemente por el teorema de Pitágoras, diría que la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, o sea, 375 al cuadrado más 530 al cuadrado, ¿sí? Donde h, entonces, el cuadrado va a ser, lo pasan al otro lado como la raíz cuadrada de lo que me dé ese número. Y eso les daría el valor de h, a ver cuánto sería acá. Lo podemos hacer todos juntos. Raíz cuadrada de 375 al cuadrado más 530 al cuadrado. Y eso, ya con la raíz calculada y todo, me da que h mide 649,25, redondeado a dos decimales, quedaría 25 porque tienen 2, 4, 9, bla, bla, bla. Entonces 249 se redondea a 2,5. ¿Sí? Bueno, tengo ahí el valor de h, que es lo que me pedía el problema, ¿sí? Después habría que contestar. La distancia entre A y B es de 649,25 metros sería, ¿está bien? ¿Cómo encontraría si me pidiera, por ejemplo, hallar el ángulo alfa? O también sería el ángulo CBA o ABC, ¿sí? Si yo digo ABC,
ángulo ABC, ¿sí? Ese ángulo ABC, acuérdense que la letra del medio es la que me pide, la que me da el ángulo, ¿sí? Si yo digo, lo nombro así, A, B, C, la que está en el medio es B. Entonces ese es el ángulo alfa, ¿sí? Le digo de las dos maneras porque a veces se lo pueden encontrar nombrado así, como ABC, ángulo ABC, o directamente en algún problema ya le ponemos el alfa y ya le señalamos en el dibujito el ángulo y todo. ¿Sí? Bueno, en definitiva, si yo quisiera encontrar el ángulo alfa, ¿sí? Que acá en este problema no lo pide, pero lo voy a poner como ejemplo, ¿sí? Aunque no lo pide, pero lo vamos a ver como ejemplo para que después puedan ver los otros problemas, ¿sí? ¿Cómo encontraría el ángulo alfa? Bueno, siempre en estos problemas ustedes tienen que encontrar una relación entre el dato que ustedes, o mejor dicho, la incógnita que ustedes quieren calcular y los datos que tienen del problema. Como acá yo tenía 375 y 530, y el ángulo que estoy queriendo averiguar sería este alfa, ¿cómo puedo relacionar el alfa con 375 y con 530? Me pregunto, ¿qué viene a ser el 375 con respecto al ángulo alfa? Sería el opuesto. Y el 530 ¿qué sería? El adyacente. Teniendo opuesto adyacente, esa relación, si ustedes recuerdan en la palabrita mágica esa, opuesto sobre adyacente era la tangente, ¿sí? Siempre es seno, coseno, tangente ¿de qué? De un ángulo. Entonces acá será tangente ¿de quién? De alfa, ¿sí? Tangente de alfa, que como no lo conozco, lo dejo tangente de alfa, es 375 dividido 530. ¿Sí? ¿Y cómo encuentro el alfa? Bueno, si yo tuviera el ángulo, puedo encontrar la tangente de ese ángulo, o sea, tangente de 30 y encuentro el valor de la tangente de 30. Pero acá es al revés. Yo tengo el valor de la tangente de este ángulo y quiero averiguar el ángulo. Entonces, es como pasar, digamos, o tengo que pasar la tangente para el otro lado. Cuando tenía un cuadrado, lo pasaba al otro lado como la raíz cuadrada. Cuando tengo una tangente o un seno o un coseno, lo paso al otro lado como la función inversa. ¿Y cómo se escribe la función inversa de la tangente? Es la que ustedes en la calculadora tienen como tangente a la menos 1. ¿Sí? Ustedes van a ver que en la misma tecla que está la tangente, escrito con amarillito, van a encontrar tangente a la menos 1. ¿Sí? ¿Y cómo hacen para encontrar entonces tangente a la menos 1 de este número, 375 sobre 530? Bueno, en esta calculadora yo tengo que poner directamente shift tangente, para que aparezca tangente a la menos 1, shift tangente de, y pongo esta fracción, en este caso 575. ¿No te da 35,2,13? Bueno, sobre 530, ¿está bien? Y eso a mí me dio 47,33. ¿Cómo dice? Yo puse shift, tan, y puse dice 375 dividido 530. Perdón, porque yo puse mal. 575 puse arriba, está mal. Y era 375. A ver ahora, 375 sobre 530. Y ahora sí, ¿cuánto te había dado? 35,2. Hice coma 3 aprietan porque la después teclita de va grados, 8. minutos y segundo, a lo último, les da 35 grados, 16 minutos y 52,35 segundos. ¿Sí? ¿Les dio eso? Shift tangente de 375 dividido 530, ¿sí? Les vuelvo a repetir, cuando aprietan el igual, después a lo último aprietan la teclita esa de grados, minutos y segundos, para que se los convierta justamente así, a grados, minutos y segundos. O si no, lo dejan como 35, y pico, que son 35,28 y pico, ¿era?
que son grados, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren grados, minutos y segundos, tienen que presionar a lo último la teclita esa de grados, minutos y segundos, ¿sí? Bueno, ese sería el ejemplo para encontrar el ángulo alfa, ¿sí? Si me lo pidiera. Y ya que estamos, ¿cómo encontraría el otro ángulo que me falta, el de acá arriba? Supongamos que ese ángulo de acá arriba le pongo la letra beta, o para no confundir con la B, le vamos a poner tita, que era así, tita. Si quiero encontrar ese ángulo de arriba, ¿cómo lo podría obtener fácilmente? Bueno, también podría plantear con seno, coseno, tangente, alguna relación que me relacione el tita con estos dos valores, ¿sí? Pero más fácil todavía sería, cuando ustedes ya conocen un ángulo, uno de los ángulos, y ya sabemos que este mide 90, o sea que en realidad estoy conociendo dos ángulos. Este que mide 90 y este que encontramos recién de 35 grados y pico. Y sabemos que entre todos tiene que medir 180. Entonces ahí es fácil encontrar el tercero, porque para encontrar el otro ángulo, vuelvo a repetir que en este problema no me lo pedía, pero si me lo pidiera, para encontrar tita, yo sé que alfa más beta más 90 me tienen que dar 180 grados. ¿Sí? O sea, la suma de todos, alfa más tita más los 90, me tiene que dar los 180 grados. Lo que decimos siempre, la suma de todos los ángulos interiores me da 180. Es decir, paso el 90 para allá y yo sé que alfa más tita Sería 55 pasando el grados. 90 me daría 90. En realidad el alfa ya lo puedo reemplazar porque el alfa vale 35 grados, 16 minutos y bueno, 52 y pico segundos, ¿sí? Si quiero despejar tita, entonces, ¿cómo me va a quedar la cuenta? Poniéndole el sombrerito así de ángulo arriba, ¿no? Bueno, ¿cómo me va a quedar tita? Y 90 menos este de 35 grados, 16 minutos que encontraron recién. ¿Mm? Que en este caso me daría, ¿cuánto? Esto menos 90, o al revés, 90 menos esto. Puesto en grados, minutos y segundos, me daría 54 grados, 43 minutos. Y poniéndole todos los decimales y todo, sería 7,65 segundos, ¿sí? Bueno, y eso sería el tita. O sea, si ustedes conocen uno de los ángulos, para encontrar el otro simplemente tienen que hacer la resta 90 menos el que conocen, y eso les daría el otro ángulo que falta, ¿sí? Ahora, si no conocen ningún ángulo, lo tienen que plantear como hicimos acá al principio con la tangente, plantearlo con seno, coseno o tangente, una de esas tres funciones, y pasar al otro lado como la función inversa. Y ahí van a encontrar al menos uno de los ángulos, y después hacen 90 menos ese y les da el otro. ¿Se entiende? Bien. A ver por dónde andamos. Acá, 8:43. Ya estaríamos en condiciones de dejar por hoy. Nos queda todavía un poco para que ustedes puedan avanzar con este trabajo práctico. Nos queda en realidad bastante. Pero vamos a tratar de terminarlo el jueves, ¿sí? Así que por hoy dejamos acá. Profe, una pregunta. Sí. ¿Vos la semana que viene